Muchas gracias por invitarme a disfrutar de este devocional juntamente con vosotros. 2 textos vamos a considerar. En Dios haremos proezas, el Salmo 60:12. Yo sé que todos los aquí presentes estamos seguros del inmenso poder de nuestro Dios, pero debemos seguir creyendo en toda circunstancia en el poder de nuestro Dios. El otro texto se encuentra en Hebreos 10:24 y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros, todos los pastores, debemos considerarnos los unos a los otros, cuidarnos unos a otros, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros compañeros, estimularnos, pero al amor y a las buenas obras. Los pastores, o siervos de Dios, como queramos llamarnos, siempre hemos sido pocos en número ante los campos tan grandes de mies que ya están listos para la siega. Y estos hermanos que comenzaron las asambleas de Dios en España nos van a estimular a la fe y al trabajo. Comenzaremos por cómo fue posible el que las asambleas de Dios se instalaran en España. Y para saberlo debemos nombrar a Carmita y a Román Perruz. En la década de los años 40 llegan a La Coruña el matrimonio Perruz, él cubano y ella gallega. Venían de Estados Unidos, donde habían conocido el Evangelio en una iglesia pentecostal y se habían bautizado en el año 30. Cuando llegan a La Coruña, comenzaron a asistir a la iglesia, asambleas de hermanos, en la calle Panaderas. Y más adelante tomaron la decisión de comenzar a dar cultos en su propio domicilio. Se van a Ronda, Málaga, porque ellos sabían que en esa ciudad había estado una familia inglesa, pero dejaron un grupito de unas 15 personas creyentes que en la casa de una hermana se reunía. Y ellos fueron a buscar. Seguimos con Josefa Fernández y Manuel Lamas. Ellos llegan a La Coruña, como he dicho anteriormente, procedentes de Cuba, el 13 de septiembre de 1947. Ambos eran gallegos, nacidos en la provincia de Lugo. Habían conocido al Señor en Cuba en el año 1936 y en el 1937 se bautizaron. Eran miembros de las Asambleas de Dios de Cuba y llevaban tiempo pastoreando en la isla. Siempre habían sentido gran deseo de venir a España, su lugar de nacimiento, a traer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y especialmente a su tierra gallega. Cuando los hermanos Perruz les ofrecen el pastorado de la iglesia de La Coruña, después de estar un tiempo de oración para saber la voluntad de Dios al respecto, aceptan este nuevo reto para ellos. Durante 14 años que estuvieron pastoreando la iglesia, cumplieron fielmente con el mandamiento de evangelizar. Fue en el año 1951 cuando Roy Dalton llega también a La Coruña, enviado como misionero de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Y en ese mismo año, los hermanos Perruz solicitan su ayuda para Ronda, Málaga,
donde acepta el pastorado de la iglesia. En Ronda había una señora que se llamaba Ángela y que tenía varios hijos. Había ya un grupo de unas 15 personas que eran pentecostales y la hermana Ángela comprendió la necesidad de que el grupo mantuviera su identidad a pesar de sus problemas. En el año 1955, Roy Dalton compra una finca a las afueras de la ciudad donde comienzan a tener los cultos, así como semanas especiales de estudio bíblico, y esta fue la primera propiedad de las Asambleas de Dios de España. Y en 1957, en su viaje por los Estados Unidos, se casa con la misionera Adola Flower, que había trabajado en América Latina. Marta y Guillermo McIntyre llegaron a nuestro país en octubre del año 1952 y estuvieron trabajando en la obra del Señor hasta marzo de 1971. Casi 20 años de los mejores años de su vida entregaron a los españoles. Empezaron celebrando cultos en su casa particular hasta el año 1963, que compraron el templo y la casa pastoral de la calle Travesía San Antonio, en Barcelona. Su trabajo principal fue levantar obra en Barcelona y sus alrededores. El hermano McIntyre fue el primer superintendente de las Asambleas de Dios y visitaba las iglesias. Seguimos con Pilar Fernández y José Rego. La reseña ministerial de José Rego y Pilar Fernández la ha realizado su hijo David. Rego nace en La Coruña, conoció al Señor a los 14 años, empezó a asistir a los cultos que se realizaban en el domicilio de los hermanos Perruz y Carmita. Después fueron sus pastores los hermanos Manuel Lamas y Josefa Fernández. Rego fue bautizado por el pastor Lamas. Rego es nombrado pastor de Gijón el año 1956, con solo 24 años. Vamos a ver a la misionera Ruth Wilkan, aquí conocida como Rosita. Conoció a Cristo como su Salvador cuando tenía 16 años. Después de asistir al Instituto Bíblico, trabajó por un tiempo en su país. En el año 1945 fue a Cuba, su primer campo misionero, y allí trabajó como secretaria de las escuelas dominicales de toda la isla. Pastoreó la iglesia de Baracoa, una nueva obra, y fue profesora del Instituto Bíblico. Llega a España como misionera de las Asambleas de Dios en diciembre del año 1952, concretamente a Barcelona, donde estaban los hermanos Marta y Guillermo McIntyre. Su ministerio especial eran las escuelas dominicales recién implantadas en España. Llega a España en el 1960, procedente de Colombia, como misionera de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Su ministerio en España consistió en ayudar a todas las iglesias de las Asambleas de Dios. Era la directora de la escuela por correspondencia Asambleas de Dios de Springfield, Missouri. Pronto los jóvenes pastores, que no estábamos preparados teológicamente, estudiamos en esta escuela, que posteriormente recibió el nombre de IBADIS, Instituto Bíblico a Distancia. José Palma conoce el Evangelio en la iglesia de Ronda, Málaga, con los pastores Román y Carmita Perruz, y es bautizado por el pastor Roy Dalton en el primer bautismo que se celebra en la iglesia. En el año 1954 viaja a Madrid y entra a pertenecer a la iglesia pentecostal de la calle Tortosa 3
y Fernando de Mendoza 3 y 5. Durante los años 60 al 62 fue el pastor de la iglesia de Fernando Díaz de Mendoza del 3 al 5. Pastoreaba y trabajaba secularmente para mantenerse. En enero del 62 se casa con Rosa Mariscal, miembro de la iglesia de la calle Tortosa. Y en ese mismo año comienzan obra pionera en Madrid. Celebran los cultos en su propio domicilio. Y a mediados de 1963 alquilan un local en la calle Camino de Valderriba 74, donde queda establecida la primera iglesia de las Asambleas de Dios en la capital de España. Aquí ha sido su hijo varón, Miguel Pujol Cortés, quien ha hecho la reseña de sus padres. Fue un compañero de trabajo llamado Enrique quien habló del Evangelio al hermano Miguel Pujol, y toda la familia comenzó a asistir a los cultos en el año 1958. La hermana Lola abre obra en Albarrosa y Gavà sobre el verano de 1958. Como testimonio de que fueron los Pujol, especialmente Lola, los que fundaron la obra de Gavà y Albarrosa, cito palabras textuales de una carta que el pastor Guillermo Marquintay escribe a Lolita, la hija de Miguel Pujol, cuando su padre ya había fallecido, y dice: nunca olvidaremos las luchas y victorias que teníamos trabajando juntos con tus padres. Allí en Barcelona fundamos las iglesias de Santa Eulalia, Albarrosa y Gavà. José Alcalde llega a España en marzo del año 1963 de las manos de los misioneros Marta y Guillermo Marquintay. Alcalde nació en el año 1927. Fue hijo de migrantes andaluces. Su padre fueron en el año 1914 a Argelia y más tarde a Francia. Se casó con Juanita Vieus, de nacionalidad francesa, y de su matrimonio nacieron 4 hijos. El gran gozo de su vida fue cuando recibió la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En el año 1952 fue cuando el Señor le tocó para servirle. Ahora es su hijo espiritual, José Seisdedos. Y dice: José había sido invitado a pastorear la incipiente iglesia de Gavà, donde mis padres estaban congregándose. Con su ayuda pasé de la duda a una fe viva y activa en Cristo. Nací de nuevo. Los 4 años que disfruté de su cuidado pastoral fueron clave en mi desarrollo espiritual. Yo tengo una deuda con José Alcalde, que sembró en mí la semilla del Evangelio, y esa deuda me hace también deudor de todos los que todavía no han oído el mensaje de salvación. Y todo lo que hemos visto llega a esto, al año 1963, donde se pueden establecer las asambleas de Dios en España legalmente. Y quiero deciros algo: en esta primera reunión hay 4 ministros ordenados, 3 ministros licenciados, 3 obreros nacionales, 5 delegados y una visita. Podéis compararlo con la actualidad. Hemos podido ver que en Dios haremos proezas y podemos continuar haciéndolo.